Top 10 países más corruptos de América Latina. Fuente: Transparencia Internacional. Número 10. Bolivia. Este país se ha visto duramente afectado por la corrupción durante toda su historia. El actual gobierno se le acusa de encubrir diferentes casos de corrupción de sus mismos funcionarios. Un ejemplo claro es un reciente escándalo del desfalco de millones de dólares del fondo indígena. Otro de los problemas grandes son las coimas o sobornos que se pagan en oficinas de gobierno para acelerar trámites, o a policías cuando te paran en las carreteras o calles del país para que te dejen pasar. Número 9. República Dominicana. En este país se han destapado numerosos casos de corrupción en los últimos años, siendo uno de los más recientes el caso de sobornos a funcionarios públicos por la constructora Odebrecht, que había gastado hasta 92 millones de dólares en sobornos. A pesar de esto, la población se siente que no habrá una resolución que castigue a los corruptos, debido a casos pasados donde les han dado sentencias mínimas o han sido dejados en libertad. Otros escándalos han sido la fusión de la policía con cárteles de la droga, que incluso han llevado a investigaciones por supuestos crímenes cometidos por la misma policía. Número 8. Ecuador. A pesar de que en Ecuador los índices de corrupción han ido bajando, sigue estando aún entre los más corruptos de América Latina, debido a escándalos recientes como el desfalco de Petroecuador y Refinería Esmeraldas, que había sido calificado como el mayor caso de corrupción de la historia en Ecuador, en el cual se habrían defalcado 1.400 millones de dólares del Estado ecuatoriano. Otro caso que ha quedado impune es el caso de los pativideos, en el cual se sabe que se manipuló al mercado para beneficiar con 50 millones a ciertos vendedores de seguros. Número 7. Honduras. Este es uno de los países donde la corrupción ha ido creciendo en los últimos años y se han destapado casos donde hay poca o nula investigación, como es el caso del desfalco de más de 300 millones de dólares al Instituto Hondureño del Seguro Social, hasta el punto de dejarlo en quiebra. Muchos acusan al presidente actual, Juan Orlando Hernández, de ser el gestor de este robo. La corrupción ha llegado incluso a la policía, donde se sabe que en ciertos lugares del país se han infiltrado pandilleros en la policía para cubrir o borrar evidencias de crímenes y sobornos recibidos para dejar pasar drogas hacia Guatemala. Número 6. México. La corrupción ha llegado a todos los niveles del gobierno y la sociedad, donde se han destapado casos como el de la Casa Blanca del presidente Peña Nieto. También ha habido persecuciones hacia enemigos del presidente como Albaester Gordillo. Este es el mayor problema que no deja que México sea una potencia de primer mundo, como lo debería de ser. Una clase política sumergida en corrupción, que ha sido acusada incluso de arreglar resultados de elecciones y también acusaciones de una fusión del narco con el Estado. Número 5. Paraguay. En este país acusa al actual presidente de haber hecho alianzas con el narco y con empresarios y políticos corruptos, hasta el punto de que él aceptó sus alianzas con ellos hace muchos años. La percepción de democracia es baja y la de la corrupción es muy alta. Tal nivel de corrupción ha afectado incluso el crecimiento económico y social del país de una manera masiva. Uno de los casos más emblemáticos fue el llamado Coquitos de Oro, que es la sobrefacturación de productos planificados bajo la gestión del exministro de Emergencia Camilo Soares Machado. Número 4. Guatemala. En el año 2015 se destapó uno de los casos de corrupción más grandes del país, el caso La Línea, donde se involucraba directamente a la ex vicepresidenta Roxana Valdetti y al presidente Otto Pérez Molina. Ambos renunciaron a sus cargos por prisión popular y están en espera de la investigación total del caso y sus sentencias. Guardan prisión. En este caso se involucró a empresarios y funcionarios públicos de todos los niveles. A pesar de eso, el nuevo presidente, Jimmy Morales, ya se le acusa de corrupción también, tanto que su hijo y hermano fueron arrestados para ser investigados. Número 3. Nicaragua. El presidente Daniel Ortega ha sido acusado por la población de arreglar contratos para que ciertos empresarios se beneficien con millones de dólares en la construcción del nuevo canal interoceánico, incluso para enriquecerse a sí mismo. En este canal se gastarán 50.000 millones de dólares. También se le acusa de arreglar los resultados de las elecciones, ya que a pesar del descontento general, ganó las elecciones en el pasado noviembre del 2016 con 73% de los votos. El segundo contendiente solo obtuvo un 15% de votos, luego de haber cambiado la constitución para reelegirse por segunda vez, haber destituido a la oposición. Número 2. Haití.
La situación actual del país se debe a una mafia poderosa que gobierna el país, que se enriquecen a sí mismo por millones de dólares y que dejan a la población muriendo literalmente. Luego del devastador terremoto del 2010, hubo donaciones internacionales por 13.000 millones de dólares, que era para reparar el país, pero el país sigue en ruinas, sin inversión en infraestructura nueva a pesar de la gran cantidad de dinero. Ese dinero se ha desaparecido y la población haitiana sigue luchando por no morir de hambre o epidemias que seguido afectan al país. Número 1. Venezuela. Este país es el más corrupto de toda América Latina. En años pasados era superado únicamente por Haití, pero en los últimos años la corrupción se ha expandido aún más. En redes sociales se comparten imágenes de familiares de funcionarios públicos gastando miles de dólares en caras vacaciones por todo el mundo. Internamente, casos como la sobrefacturación en las crisis eléctricas, sobrefacturación de PDVSA, corrupción por parte de Diosdado Cabello, caso Odebrecht y corrupción militar por contrabando de alimentos han sido uno de los muchos casos de corrupción que se han destapado en los últimos 2 años. Se cree que las pérdidas por corrupción sobrepasan los 10.000 millones de dólares.